Nos faltan unos minutitos, ya arrancamos. Ahí sí, ahora sí me pueden escuchar bien, yo creo. Ya me lo confirmaron. Buenas, lindo día hoy, un poco fresco. Bien, bueno, vamos a poner el chat acá. Ahora sí, sí puedo verlo mejor. Bien, como habíamos adelantado la clase pasada, lo que vamos a ver hoy es sobre ceremonial y protocolo. Vamos a ver por lo menos un poco. Eh, las normas básicas, ¿no es cierto? O sea, en sí la ceremonia de protocolo en sí es una carrera también. Pero bueno, la idea es que tengan por lo menos los conocimientos básicos o lo que más se aplica referente a lo que es el servicio, ¿no es cierto? Principalmente y cómo comportarnos o cómo en, en las reuniones, en la mesa, obviamente, que es lo importante, que es a lo que va más la materia. ¿Cuáles son algunas de las pautas de precedencia, de por qué se deja o se permite que algunas personas sean atendidas primero y, y otras y otras después, ¿no es cierto? Hay distintos tipos, así que vamos a verlo, por lo menos las principales, las más, algunas ya conocidas, algunas poco conocidas en sí. Bien, vamos a empezar a compartir. Cualquier cosa me avisan si no llegan a ver bien o no se escucha o algo. Me comentan. Bien, ya entonces el clase 6, ceremonia y protocolo. Están quedando poquitas clases, ya se nos va el bimestre. Vamos a empezar con algunas de las definiciones para diferenciarlas un poco. En sí, de ceremonial es el conjunto de formalidades que intervienen en la interacción entre un individuo, una organización o una institución con sus pares. Puede ser definido como la técnica del arte de la vida social, o sea, el hecho de cómo comportarnos con otras personas, ¿sí? O entre pares de la misma institución, ya sea laboral o escolar, no sé, distintos tipos de organizaciones, para evitar herir susceptibilidades, ¿no es cierto? Sabemos que algunas personas quizás no le dan mucha importancia, pero otras sí, o están más atentas, tienen puesta más la mirada en este tipo de cosas o prestan atención en estos quizás pequeños detalles que para algunos se le puede pasar por desapercibido, quizás no de mala intención, sino porque no están acostumbrados a trabajarlo o no están acostumbrados a realizarlo. Entonces, es un poco esto, normalizar o poner ciertas formalidades para evitar estos inconvenientes, estas posibles malas interpretaciones, ¿sí? Sobre todo cuando, bueno, en la sociedad en general, pero sobre todo también cuando estamos en el trabajo, con colegas, eh, y bueno, obvio en el ámbito cotidiano también. Eso con respecto a la ceremonia de protocolo también bastante parecido, conjunto de reglas prácticas que deben observarse en relaciones oficiales de los jefes de Estado, sus representantes ejecutivos, directivos, los que deben mantener relaciones de carácter público con otros personeros similares. Son los pasos que se deben seguir en toda ceremonia. Eso ya es más, implica lo que es protocolo, ya un orden, como aparece acá, de relaciones de jefes de Estado. Muchas de estas normas, sí, sobre todo lo que es protocolo, viene de la Edad Media prácticamente, donde la monarquía implementó muchas de estas normas o estos pasos a seguir, ¿no es cierto? Sobre todo lo que es la precedencia, por ejemplo, donde obviamente se le da una mayor importancia a la persona de mayor rango, ¿no es cierto? Sería el rey o el emperador en este caso, y después de ahí quienes seguirían en jerarquía, como los príncipes, condes, duques, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, muchas de estas normas, como les decía, se van a ver como anticuadas o
muy estrictas, quizás para la, la mentalidad o las ideologías de hoy en día, pero bueno, viene también desde esa época donde era una forma de respetar o de mostrar referencia hacia ciertas personas o hacia ciertos cargos. Tanto el ceremonial como el protocolo reconoce jerarquías de perdón, norma la relación entre quienes alternan con una ceremonia, ¿sí? Para saber quién es muchas veces cuando es un acto, quién habla primero, quién habla después, o cómo se sientan, cómo se ubican este, en una mesa, cómo se ubican en un, en una tarima, perdón, me salía en un podio o algo, ¿no es cierto? El más típico, como vemos, es, generalmente la persona más importante siempre está en el medio y después ahí se van distribuyendo derecha e izquierda, eso vamos a verlo ahora. El ceremonial y el protocolo alcanzan y ayudan al normal desenvolvimiento del comportamiento social, a esto que me refería, así que no permite tratar a las personas de mayor jerarquía o con cierto respeto, mostrando cierto respeto, ¿sí? Utilizando algunas de estas pautas. Bueno, aquí algunas de las definiciones, no vamos a entrar en cada una, lo que es educado, educar, etiqueta. Etiqueta también se acostumbra a los tipos de eventos, ¿no es cierto?, que se realizan o por cómo tiene que hacerse, por cómo es la vestimenta. Bueno, los modales, buenos modales, que eso no tiene que faltar más allá que sea estudiemos o hagamos algo referente de ceremonia de protocolo, es algo cotidiano que hay que mantener. Y diplomacia también más relacionado a los jefes de Estado o más relacionado a los problemas diplomáticos o problemas entre distintos gobiernos, por ejemplo. A eso también se refiere, por eso el arte de la cortesía para tratar de evitar conflictos o evitar algún tipo de problema. Y todo esto tiene bastante importancia en los que son los modales que se pueden ver en la mesa, ¿no es cierto? Uno también, cuando se sienta a una mesa, cuando va a la casa de un invitado, cuando va a un restaurante o un lugar, con sus cuerpo, con sus movimientos, sus modales, también da una muestra de la buena o poca educación que pueda llegar a tener esa persona. ¿Sí? Va más allá de él comer simplemente con cubierto y tenedor o de limpiarse con una servilleta y no con la manga. Hay también ciertas normas a seguir, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando explicamos de cómo va la posición de los cubiertos, ¿sí? Que siempre es de afuera para adentro. La, el, perdón, las copas a la derecha, el plato panero a la izquierda. ¿Sí? Entonces, más allá de la ubicación, es saber uno cómo utilizarlos. Y por ejemplo, también algo del lenguaje también en la mesa o esto del ceremonial es generalmente cuando llegamos a una mesa que está armada, quien da el inicio, ¿no es cierto? Quien va a permitir que se comience la cena en sí sería el anfitrión, sería la persona importante. Y una de las muestras es al agarrar la servilleta y colocarse en la servilleta, eso algo que no habíamos comentado cuando hablamos de eso. Servilleta siempre que se retira se deja en el regazo, ¿sí? No se deja a un costado ni arriba del plato nada, ni arriba de los cubiertos, nada, siempre eso se lo pone sobre el regazo. Y de esta forma el anfitrión al hacer este acto está dando comienzo a la cena y es como una señal que se le puede dar al personal de servicio de que ya pueden empezar a traer la comida y los demás comensales, una vez que lo hace el anfitrión, pueden ellos también hacerlo y de esta forma dar comienzo al almuerzo o a la cena. ¿Sí? Después también, no sé, la posición como van los cubiertos, una vez que uno termina no los cruza los cubiertos, sino que los deja sobre la derecha, los dos en forma paralela.
Esa es la correcta forma de dejarlos cubiertos, ¿sí? O sea, son pequeños detalles o pequeñas eh, costumbres o normas normas, mejor dicho, que se dan para interpretar en qué estado está la persona con respecto a la comida, si ya terminó, si va a seguir, ¿ok? Entonces eso también es parte de los buenos modales, más allá de cómo uno come o cómo uno utiliza los cubiertos en la mesa. Algo importante entonces con referente a la presencia, perdón, con referente al ceremonia y protocolo es la precedencia, que en sí es el orden que se le va a dar, eh, depende de distintos criterios, como aparece acá, a las personas para ser servidas o para el paso, ¿no? A un lugar, para darle la entrada a un lugar. ¿Sí? La más común, la que más acostumbrados estamos, es que las mujeres van siempre adelante de los hombres, o sea, tienen prioridad, tienen precedencia de los hombres, o que, por ejemplo, como hablábamos cuando están en la mesa, o sea, los, las bebidas o los platos se sirven primero a las mujeres de mayor a menor edad. O sea, por un lado tenemos la presencia del sexo, de mujeres antes que hombres, y por el otro también la de edad, las personas mayores ante las personas más jóvenes. ¿Sí? Acá algunos de los criterios, bueno, como decíamos, lo del sexo, edad, el estado civil también. Las personas casadas tienen precedencia con respecto a las personas solteras o separadas. ¿Sí? La cercanía o el grado de cercanía con el homenajeado, si una persona es la madre, el primo, la esposa, tiene cierta precedencia con respecto al resto, tiene una precedencia especial con respecto al resto de los invitados. Y el nivel social que hace, no el nivel social económico, sino el nivel social en el sentido de que se haya ganado algún premio, por ejemplo, como aparece ahí, no sé, alguna cena de escritores, hay una persona que ganó un premio Nobel, un escritor que ganó el premio Nobel, bueno, esa persona va a ser la precedente, o sea, esa persona va a ser la de mayor jerarquía o la más importante en esta reunión. Bien, algo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Que estas normas de protocolo y precedencia no son universales. ¿Sí? No aplica en todo el mundo de la misma manera. Esto va a ir mucho más debido a las costumbres o a las religiones también. ¿Sí? Nosotros, o generalmente en Sudamérica, se trabaja con un ceremonial protocolo más occidental, más como un estilo europeo, muchos países de Europa también, donde muchos todavía siguen una monarquía, siguen constitucional, pero una monarquía al fin. Pero si vamos a Oriente, ¿sí? Las precedencias o el ceremonial o el protocolo que hay es totalmente distinto. ¿No es cierto? No sé, si vamos como le decía, por cuestiones mucho religiosas, no sé, musulmanes, por ejemplo, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, ¿sí? Entonces no se le puede dar esa precedencia en este caso sobre el sexo, o la precedencia sería a la inversa, el hombre tendría precedencia antes que las mujeres, ¿sí? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, ya que, como le decía, no es algo universal, no es algo que va a aplicar para todo el mundo igual. En Oriente también la forma de protocolo es distinta, muchas veces no sé, hasta mismo los colores que pueden significar, no sé, el luto acá en Occidente, para Oriente no es el negro, ¿sí? Entonces, no va a aplicar igual para todos los países. Bien, entonces sobre algunas de las presencias que hablamos, las mujeres, bueno, tienen presencia, tienen la misma presencia que su marido, salvo que la persona del cargo sea la mujer. ¿Ok? En este caso, a ver, no sé si están un poco, o vieron por serio, o están un poco al tanto, no sé, ya que hablamos de la monarquía.
Si el rey, o sea, la reina, si el rey es el legítimo heredero, la reina va a tener la misma precedencia, pero si en cambio la reina es la hereda, por ejemplo, lo que pasa en Gran Bretaña, donde la reina es la heredera, el rey no tiene la misma jerarquía, tiene una jerarquía menor, ¿sí? En otros cargos, por ejemplo, no sé, cargos militares, muchas veces si la mujer es viuda, sigue manteniendo la misma jerarquía que tenía su marido en vida, por ejemplo. Los matrimonios, lo ideal en estas mesas que es que los matrimonios se sienten alternados, ¿sí? O separados uno del otro, tratar de evitar que se sienten sí, en la misma, obvio que en la misma mesa, pero tratar de evitar que se sienten uno al lado del otro o enfrentados, sino que se trata de separarlos un poco, ya sea una persona por medio, nada para evitar o para realizar que se realice más el diálogo en toda la mesa, ¿sí? Porque supongamos que estamos en una mesa casamiento que conocemos pocas personas, nos sientan junto con gente poco conocida, yo me siento al lado de mi pareja, yo voy a tener más la conversación con ella y no tanto con el resto de la mesa. Entonces, al alternarnos en ese sentido, como que fluye un poco más la comunicación en sí en la mesa. Entonces, por eso es la idea de alternar entre hombre y mujeres. Muchas veces ahora lo vamos a ver, un puesto en un hombre, un puesto en la mujer, para evitar también. O sea, lo típico que pasa, no sé, en una mesa familiar donde quizás los hombres se ponen en una punta a hablar de fútbol y política y las mujeres se ponen en otra punta a hablar de otras cosas. Las personalidades, bueno, de clero, orden religiosas también tienen su precedencia, obviamente por cargo, al igual que los militares, los títulos nobiliarios también, como hablamos antes, lo que es reinas, príncipes y demás. Personas con la misma distinción honorífica tomarán precedencia entre sí dependiendo quién la haya obtenido primero. Esto que decíamos, ¿no es cierto? Con respecto a si hay justo en una reunión dos personas con el mismo premio, esta reunión de escritores que habíamos hablado, hay justo dos merecedores o dos ganadores de, del premio Nobel, va a tener precedencia el que lo ganó primero con respecto a su par que lo ganó posterior. Bueno, algunas de las leyes de precedencia, la ley del centrométrico, ¿sí? La más conocida, es aquella donde la persona más importante está ubicado siempre en el centro de la mesa, ¿sí? Esto lo vamos a ver bastante común, bastante a menudo. Bueno, ahora con todo esto de la pandemia, siempre el presidente se sienta en el centro de la mesa, ¿sí? A sus costados se sienta Larreta y Kicillof, que son eh, los acompañantes, ya que hablan tanto de capital como provincia, pero siempre el presidente está en el centro, ya que es la persona más importante, la de mayor cargo. La de la derecha, en el orden de base de precedencia, siempre la persona que está a su derecha es la segunda que le preside en importancia, ¿sí? Si sería una organización, en el centro estaría el presidente de la organización, a la derecha el vicepresidente y a la izquierda el gerente general, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? Prioridad de izquierda, proximidad. El valor de la izquierda en la presidencia está dado por proximidad al anfitrión, ¿sí? Siempre a la derecha va a ser el segundo más importante y a la izquierda el tercero. Y así se va a ir alternando, perdón. El cuarto, el más importante a la derecha, el quinto a la izquierda. Y así sucesivamente en distintos órdenes. Ahora vamos a ver un poco, quizás un poco más claro, o cómo se deben formar en las mesas, ¿sí? Con los distintos tipos de mesas, cuáles son las formas de precedencia o que se pueden o cómo podrían estar ubicados. Eh, bien, organizar cualquier tipo de comida hay que distribuir correctamente los lugares. Ya se trate de comida formal o informal, como decíamos al principio, más que nada para darle importancia o para no herir susceptibilidades, ¿sí? Donde van a ir ubicados
cada persona. Lo más básico también, volviendo siempre al tema del casamiento, donde en la mesa central va a estar los novios, ¿sí? También un caso típico en centro métrico, en la mesa central están los novios, justo en el medio. Derecha e izquierda están los suegros. Y después las cercanías de la mesa va a estar en relación a la importancia que tengan con con los recién casados, ¿sí? Generalmente los hermanos, los primos, tíos van a estar más cercanos, quizás los amigos o la gente no tan familiar va a estar un poco más retirada del centro que sería de la mesa principal. Entonces, ¿cómo ubicarlo a las personas? Bueno, esto va a tener distintos, eh, puede ser por distintos factores, lo que es la comida, cantidad de invitados, medidas del salón, el tamaño de las mesas, ¿sí? O si son redondas, rectangulares también, eso va a ir dependiendo de cómo se va a ir a ubicar. Y para eso también, eh, algo que habíamos visto cuando era el armado de las mesas, si recuerdan, que había un cartelito, ¿sí? Donde estaba el plato de sitio, cubiertos, o sea, sí, cubiertos, cuchillos, tenedores, todo. Las copas y siempre adelante había un cartelito, bueno, para estas ocasiones donde se coloca el nombre de la persona donde se debería ubicar, un poco por esto, por la presencia que se le puede dar, ¿sí? Siempre en las personas de mayor importancia por la cercanía a las mesas principales, este tipo de casamiento o mirando lo que sería el punto de referencia. Bien, entonces dentro de las distintas mesas tenemos la estilo inglés imperial, con una sola cabecera, como ven acá. El AC0 vendría a ser la persona más importante y así se van a ir alternando, derecha e izquierda, ¿sí? En grado de importancia, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Va a ir siempre a la derecha primero, a la izquierda segundo. Este es el caso de una sola cabecera, ya el mismo estilo inglés, pero con dos cabeceras. Vean cómo se invierte el orden de los puestos, ¿sí? Vuelvo atrás, con una cabecera, está derecha, izquierda, C1, C2, C3, C4. Con dos cabeceras, siempre es derecha del primer anfitrión y derecha del segundo anfitrión, ¿sí? Y izquierda del primer anfitrión, después el 4 es izquierda del segundo anfitrión. ¿Sí? No es que cuando se tiene dos cabeceras se van a ir alternando a la derecha de cada uno. Siempre el más importante, de la cabecera principal, el de la derecha, y después el segundo iría en la cabecera secundaria a la derecha. ¿Sí? Ahí está un poco más claro en caso que haya dos cabeceras. Imperial, bueno, estilo mixta, lo mismo, donde en esto lo que decíamos que se trata de intercambiar, entonces capaz en las cabeceras pueden ir, por ejemplo, un matrimonio, ¿sí? El matrimonio anfitrión va a ir cada uno, el hombre en una cabecera, la mujer en el otro, y ahí se van alternando eh, los distintos, por sexo, las distintas parejas. ¿Sí? Entonces, de esta forma, como pueden ver, al estar los dos anfitriones en una cabecera y al estar mezclado, tanto hombres como mujeres, como que se forma un diálogo más redondo en sí en toda la mesa, ¿sí? Se involucra en sí a todas las personas. Bien, mesa redonda obviamente es difícil realizar una cabecera, pero para esto lo que se tiene en cuenta es el punto de referencia. ¿Sí? Recuerdan lo que habíamos visto, entonces dependiendo del punto de referencia que tengamos, ahí es donde se puede ir armando la cabecera, si es una o doble cabecera, como se puede ver acá también, como vimos antes, el ejemplo antes de mesa mixta, donde están mezclados tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Algo también para tener en cuenta que el anfitrión principal, o sea, la cabecera principal, nunca puede estar dándole la espalda, o lo ideal
es que no esté dándole la espalda la, a la puerta. ¿Sí? Como ven acá la puerta de entrada, si bien da la espalda, pero a la segunda cabecera, no a la principal. ¿Sí? Es algo que se trata generalmente de que la cabecera principal siempre pueda ver o de costado de frente o de costado las puertas o las salidas. Bien, estilo francés mixta, ¿sí? Al inverso que el inglés, de la inglesa, que esta también es una mesa imperial. Imperial es por la forma de la mesa en sí, así alargada, donde las cabeceras están en el centro. ¿Sí? También acá podemos ver tanto lo mismo, un matrimonio donde ahora sí están enfrentados, o sea, antes también, pero ahora están más cerca por el tamaño de la mesa, y se van disponiendo tanto hombres como mujeres, derecha e izquierda de cada uno. ¿Sí? En esta, para reuniones a veces sociales, no es la más aconsejable, era preferible la otra que estaban en las dos cabeceras de la punta, ¿no? Porque si no el diálogo, en el caso de lo mismo, un matrimonio, el que el anfitrión estaría en la presidencia 1 y presidencia 2 de la mujer, el diálogo se enfoca más en el centro de la mesa, ¿sí? No en las puntas, entonces no fluye tanto el diálogo, ahí es como que el diálogo se fluye más, o sea, se concentra más en el centro y las puntas quedan un poco alejadas quizás de la conversación o algunas conversaciones principales que se puedan dar. Mesa en T, otro tipo de cabecera también, donde, bueno, obviamente la persona, el anfitrión, la persona más importante va a estar en el centro de la T, como se ve ahí. Mesa en peine, esta quizás no es tan común de ver, porque como pueden ver necesita bastante espacio, ¿sí? Y se ocupa mucho espacio quizás, esto si no se tiene mesas redondas, sí, pero si no se ocupa mucho espacio, las mesas redondas generalmente permiten una mayor cantidad de personas sentadas que las mesas rectangulares o cuadradas. Entonces esta mesa en peine, que donde también la cabecera se ve en la parte, bueno, la parte de arriba, como lo podemos ver, donde dice peine, en el centro, y ahí van los brazos también, fíjense cómo va de derecha a izquierda, brazo 1, dependiendo la cabecera de la persona, brazo 2, brazo 3 y brazo 4, que son los más alejados en sí. Esto también la forma de servir. Primero se serviría a las personas que están en la cabecera, donde dice mesa peine, y después el brazo 1, después el brazo 2, después el brazo 3 y así. Esto, pero bueno, como les comentaba, no es tan común y también es bastante incómodo para servir. Además, las personas están espalda con espalda en algunos casos, entonces no es lo más aconsejable, pero puede llegar a darse este tipo de mesa. Y si no, tenemos lo que es la mesa en U, quizás un poco más común, donde también la cabecera se ubica ahí en la parte que está adelante, y también el de la derecha será el brazo 1, el de la izquierda el brazo 2 en el caso de para el servicio. ¿Sí? Esto, como se ve, es P1 y P2, una doble cabecera de mixta también, hombre y mujer, y así y se va alternando. Bueno, algunos de los errores más comunes que se suelen cometer en lo que es ceremonial y protocolo, muchas veces, como decíamos, no están o del todo capacitado, o que quizás eh, por normas o reglas de los invitados quizás son extranjeros, entonces no estamos muy acostumbrados a su ceremonial, a su protocolo, entonces también puede haber alguno de estos errores. Una vez, bueno, el orden jerárquico de la ubicación de las mesas, de cómo se ubican las mesas. En el caso de los oradores, se trata siempre de que comience el de menor importancia y por último el discurso más importante, una compañía, por ejemplo, y demás, se dé al final, este, por la persona de mayor importancia. Esto en los actos pasa mucho,
¿sí? Donde hay varios oradores. No sé, por decir un acto político que estamos más acostumbrados capaz a ver o al tanto, donde vemos quizá primero los concejales o primero algunos representantes sindicatos y demás, y por último habla el gobernador o por último habla el presidente si es que estuvo en la reunión, por ejemplo. Bueno, desconocer la costumbre de extranjeros, esto lo que decíamos, hay que saber un poco la persona que viene, el cargo que tiene, un poco los protocolos, cuáles son las diferencias de protocolo para no hacer sentir mal al invitado. Demasiado acartonamiento, demasiada familiaridad también puede romper un poco, es uno de los errores que suelen ocurrir, ¿sí? O estar muy alejados o tratarnos con un grado de familiaridad que no corresponde. Vamos a colocar mal los cubiertos en la mesa, siempre de afuera hacia adentro, como hemos explicado, y algo también importante y que a veces ocurre es la vestimenta inadecuada para la ocasión, ¿sí? Muchas veces en estas invitaciones aparece la forma de vestir, pero si no estamos muy acostumbrados, no sabemos mucho sobre protocolos, sobre cómo son las fiestas y demás, desentonamos en la vestimenta, ya sea que vamos o demasiado bien vestido y no era para tanto, o que lo más común que sea la inversa, que íbamos, no digo J y short, pero que no se nota la diferencia con el resto de los invitados. Entonces, por eso también vamos a ver lo que es referente a las cartas o las invitaciones que se entregan, ¿sí? ¿Qué datos deben contener? Primero es la persona que invita o quién es el que invita a quién, ¿sí? Volvamos al caso del casamiento. José y Mariana invitan a familia Rodríguez al casamiento a producirse el día tal a tal hora en la iglesia Nuestra Señora ubicada en tal lugar. ¿Sí? Entonces estos son los primeros datos que siempre vamos a tener que ver en la tarjeta. ¿Quiénes son los que invitan? ¿A quién invitan? ¿Por qué los invita? ¿O cuál es el evento? No por qué, sino cuál es el evento al que lo están invitando. Bueno, fecha, lugar y ubicación. Por más que sea un lugar conocido, por más que diga en la Catedral de Buenos Aires, igual tiene que estar la dirección de donde sea la reunión o donde se esté invitando a la gente. Después, por otro lado, puede ser a la inversa o quizás generalmente al reverso, el motivo, si lo hubiese, bueno, en este caso hemos dicho que es un casamiento, pero puede ser, no sé, una cena de gala, una celebración, un aniversario, ¿sí? El motivo por el cual se está invitando a estas personas. Esta sigla, que las vemos y muchos no saben a qué se refiere, el más común de ver es RSVP, no sé por qué, porque está en francés, responde s'il vous plaît, significa, o CRC, que, bueno, se ruega contestar, como dice ahí, donde la idea es que quien recibe la carta o quien recibe esta invitación confirme su asistencia. ¿Sí? O sea, cuando nos llega una carta con estas siglas, significa que están esperando nuestra asistencia, porque también ellos tienen que saber, ahora después lo vamos a ver la clase que viene, con lo que es evento, cuántas personas van, porque yo hago un casamiento y puedo invitar a 200 personas, pero de las 200 al final pueden venir 150 nada más, entonces yo tengo que tener un estimativo o tener una confirmación de cuántas personas van. Entonces por eso muchas veces se pone esta sigla esperando su confirmación. Vestimenta, esto es lo que hablamos recién, debajo debe ir la vestimenta que se debe llevar para la ocasión, no sé, formal, informal, mocking, ¿sí? Eso dependiendo el tipo de evento que se haga. Muchas veces está solamente para la vestimenta del sentido para el hombre y de ahí se entiende la mujer de cómo tendría que estar vestida o cuál es el tipo de vestido el estilo de vestido que tendría que usar. El precio del cubierto, esto únicamente obvio, si
si la ocasión amerita, ¿no es cierto? Si es una cena benéfica, si es un casamiento, no me están poniendo a cuánto le estamos pagando por el cubierto a cada invitado, sino que si es una cena a beneficencia, ahí sí se pone el precio del cubierto, como sería la entrada, para poder cubrir o para poder con esa plata recaudada comprar alimentos, ropa y demás para o lo que sea el objetivo. Y en caso de que, no sé, muchas veces son lugares muy lejanos o quinta o poco conocidos, entonces se estipulan o combis o un medio de transporte general para los invitados. También, si este fuera el caso, el lugar del encuentro, el horario de donde van a salir estos combi, micro, colectivo, lo que sea, para acercarnos, no sé, a la quinta que queda a 50, 70 kilómetros. Entonces, estos datos también deberían ir en el reverso de la tarjeta. Bueno, algunos ejemplos de vestimenta. El traje o la vestimenta militar, en caso de que corresponda, también es apropiada. Si la persona tiene un rango militar, no está mal vestido, no está mal que la persona esté con su traje militar, ¿sí? Y si no, bueno, frac, smoking o gala, como se puede decir, distintas maneras dependiendo el evento. Y para ir finalizando, algo también importante para evitar susceptibilidades, como decía al principio, lo que es referente a las banderas, cómo se colocan las banderas en los podios. ¿Sí? Lo importante, lo que hay que tener en cuenta, bueno, es separar banderas nacionales de las institucionales. Por un lado, siempre, obviamente, las nacionales o las provinciales van a ser las más importantes y por separado las institucionales, las que serían de las empresas, organización o comunidad educativa, no sé. Siempre la más importante obviamente va a ser la bandera nacional. El tamaño de las banderas tiene que ser todas iguales, porque esto también le da una mayor importancia a una bandera más grande, salvo que la bandera más grande sea la nacional. Es la única que puede estar considerada como más grande, sino y el resto más pequeñas, pero todas del mismo tamaño. Siempre, bueno, en presencia de bandera, siempre la bandera nacional y luego las de las demás provincias, siempre la Argentina y después pueden ir alternando referente a las distintas provincias. La bandera nacional va a la derecha de la mesa central y a la izquierda se pondría, en caso de un, un acuerdo o una junta de presidente argentina con brasileño, a la derecha sí sería en Argentina, obvio, a la derecha de la Argentina, a la derecha de cómo están ellos, ¿sí? No como lo vemos nosotros. Y a la izquierda, acá, como se ve acá abajo, a la derecha el puesto de la Argentina, caso que sea en el país, y a la izquierda, caso, la bandera extranjera, Brasil. Si fuera a la inversa, si fuera en Brasil, obviamente la bandera 1 sería la brasileña y la 2 la argentina. Y en el caso de varias banderas, ahí es como el centro métrico, la primer bandera es la nacional, ¿sí? O del país anfitrión, y en alternancia por importancia, esto puede ser muchas veces para evitar problemas, se hace por orden alfabético, ¿sí? Entonces, la segunda, supongamos que sea de Sudamérica, la segunda sería Brasil, la tercera puede ser Chile, cuarta, no sé, Colombia y así. Esto va un poco, generalmente se suele poner por orden alfabético o quizás, eh, si tiene alguna otra relevancia, por esa precedencia, ¿sí?
Esto, por ejemplo, en las banderas, vamos a ver en algunos hoteles 5 estrellas están como en la puerta arriba, se ve la bandera nacional o en algunos mástiles, ¿sí? Muchas veces donde hay tres mástiles, donde se ve la bandera principal, la de la Argentina, y derecha e izquierda las otras banderas, puede ser la provincial y la de la empresa, la del instituto educativo o lo que fuera, ¿no es cierto?, que representa ese lugar. Bien, hasta ahí entonces sería la clase con respecto a ceremonial y protocolo. Esta ya es más cortita la clase. Y no sé si alguna duda quedó. Algo para explicar. Estuvieron bastante callados hoy. No sé si están ahí, o quedó claro. Pero bueno, la importancia es básicamente esa, la presencia que se le tiene que dar tanto en los puestos como se ponen, ¿no? Cuando armamos la mesa, cómo se va colocando cada persona dependiendo su jerarquía o la importancia con el anfitrión, por ejemplo. Y ahí cómo se va a ir alternando para uno y otro lado. A su vez también en lo que es el servicio, o sea, como hemos hablado siempre, primero, bueno, las mujeres, después de mayor a menor edad. Em, Esto también hay que tener en cuenta muy comúnmente o sea, mucha gente sabe, o sea, esta precedencia de edades más que conocidas, siempre las mayores primero antes que las personas más jóvenes. Entonces, cuando tenemos una mesa donde quizás las mujeres son un poco más susceptibles, donde hay muchas mujeres mayor de edad, uno no puede estar mirando a ver cuál le parece más de mayor edad y cuál menor, ¿sí? Entonces, para evitar eso, porque las personas también como que algunas pueden quedarse mirando como esperando a ver si me sirven a mí primero, significa que soy la más vieja o se creen que soy la más vieja. Entonces, para evitar a veces eso, se hace la inversa, si bien no es lo correcto, pero se hace la inversa en el sentido se sirve primero a las mujeres más jóvenes y después a las de mayor edad. O en un orden un poco dispar, siendo siempre primero las mujeres relativamente más jóvenes, a diferencia en precedencia con las mujeres de mayor edad. Lo de la bandera derecha, de la nacional, por ejemplo, la provincial. Claro, claro, por eso le decía, a ver, acá está. Si nosotros miramos la bandera de frente, ¿sí? Obviamente la número uno es a la izquierda, no es nuestra derecha, pero está enfocada como eh, para que nosotros lo veamos. Es como, digamos, la mesa imperial donde la persona de la derecha, si nosotros lo miramos de frente, va a ser nuestra izquierda, pero en sí, del centro, la persona de la derecha es la segunda en importancia, pero nosotros al mirarlo de frente va a ser la izquierda, ¿sí? Por eso, pero a la derecha para donde se estaría presentando lo que sería quizás la puerta de entrada. Que tener en cuenta también, eh, quizás en esos salones o en esos eventos donde se tiene como un corredor, entonces ahí sí la diferencia es que la bandera principal es la primera que se ve y después le va siguiendo las para atrás, ¿entiendes? No es que está en el medio, por ejemplo, la Argentina, por decir, no es que está en el medio de la Argentina, sino que estaría primero la Argentina y después iría para atrás el resto. Esto, por ejemplo, si fuera un pasillo por donde yo tengo que pasar, ¿no es cierto? Donde están varias banderas colocadas, no que yo la veo de frente, ¿se entiende? Por eso por eso a veces la confusión de la derecha o izquierda de la bandera, pero es de, de cómo está presentada o cómo está presentada a la entrada, a la entrada del lugar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna otra consulta?
Bueno, buenísimo que así haya sido. Este, bueno, si no, como saben, les pueden hacer consulta, como me hicieron. Ahí que estaba mal, ya lo corregí. Bueno, obvio, para ustedes no le queda, quedará para el próximo curso. Gracias por la aclaración. Que estaba mal escrito sobre el platito panero. Pero sí, siempre a la izquierda en el plato. Bueno, si está todo bien, quedó todo claro, nos estaremos despidiendo y nos veremos entonces el próximo martes, 14 horas, ya con más primavera, esperemos que con calor ya. Dejo abrazo y bueno, cualquier consulta me avisan.